Revelado, la increíble transformación de una viuda y sus 2 hijos gracias a una sorprendente bruja. María se sentaba en la mesa de su pequeña casa, mirando las cuentas acumuladas que amenazaban con aplastarla. A sus 35 años ya había enfrentado demasiado dolor. La ausencia de su amado esposo llenaba el ambiente con un vacío tan palpable como las deudas que la rodeaban. Se pasaba las noches despierta, el reflejo de las velas danzando en las paredes, mientras sus hijos, Ana y Pedro, dormían ajenos a la tormenta que se desataba en su mente. La venta de artesanías apenas generaba ingresos. La presión de los prestamistas se sentía como un peso cada vez más pesado en su pecho. «Tienes que hacer algo, María», se repetía, sintiendo la angustia escalar a cada instante. ¿Era suficiente el amor para mantener a sus hijos a salvo de las garras de una injusticia que parecía implacable? Su corazón latía desesperado cuando contemplaba su único refugio, una herencia familiar que podría perder en cualquier momento. El día que se cruzó con doña Esperanza cambió su vida. La anciana, envuelta en leyendas, parecía llevar consigo la sabiduría de generaciones. María, mujer de fe, pero también de escepticismo, dudó al principio. ¿Realmente podría la magia ayudarla? Pero atrapada en su desgracia, su curiosidad se encendió. Los testimonios de quienes habían encontrado alivio la llenaron de una chispa, esa que había perdido en la vorágine de su realidad diaria. Los días siguientes, cada encuentro con doña Esperanza era una mezcla de esperanza y miedo. Los rituales, aunque simples, empezaron a abrir una puerta a nuevas posibilidades. Ana encontró su voz en los pinceles, y Pedro, con la chispa de la invención, comenzaba a crear cosas asombrosas. Sin embargo, su éxito atraía miradas envidiosas que lastraban el aire de su hogar. Las sombras de comentarios malintencionados y murmullos en la calle volvían a asediarla, nublando el atisbo de felicidad que había encontrado. ¿Y si todo esto es un error?, resonaba la pregunta en su cabeza mientras lavaba los trastes en silencio. El miedo de perderlo todo agitaba su mente, especialmente cuando desde la sombra se asomaba el rostro de un prestamista, con ojos aviesos y manos extendidas listas para reclamar lo que creían que era suyo. Esa noche, buscando consuelo, revisó viejos documentos de su esposo y encontró una carta que la estremeció, un antiguo rencor relacionado con las deudas. La brisa fresca de la noche no lograba calmar su ansiedad. «¿Qué debo hacer?», pensaba, sintiendo que la justicia y el perdón eran caminos difíciles de surcar. Sus hijos se merecían más que un presente cargado de rencor, pero el impulso de proteger su legado familiar la llevaba a un dilema desgarrador. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la presión acumulándose como una tormenta inminente, María se encontraba atrapada en un cruce donde el amor por sus hijos chocaba con el deseo de justicia. La vida, que una vez había parecido clara, ahora se mostraba como un laberinto tenebroso y confuso. ¿Qué precio tendría que pagar para mantenerlos a salvo? La angustia crecía en su interior, retumbando en cada rincón de su ser, mientras la incertidumbre del futuro se cernía como una sombra al acecho. Su transformación apenas comenzaba, y al mismo tiempo, el abismo de la desesperación la miraba fijamente. ¿Qué haría María para proteger a su familia, ahora que el destino parecía estar en sus manos? La luz del amanecer iluminó la habitación, pero en el corazón de María solo había oscuridad. La revelación de la carta había reavivado viejos temores y la pesada carga de lo que podría perder la mantenía en una continua inquietud. Había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez el legado de su esposo, cada palabra como un eco de advertencia.
La deuda no era solo económica, traía consigo un peso emocional que la mantenía cautiva. La idea de enfrentar a aquel prestamista, con su aire amenazante y su mirada calculadora, era una perspectiva aterradora. A lo largo de los días, María comenzó a reflexionar sobre su situación. La magia que había comenzado a entrelazarse con su vida a través de Doña Esperanza era un recurso en el que había puesto todas sus esperanzas, pero se daba cuenta que también necesitaba desarrollar su fortaleza interior. Necesitaba actuar, no solo esperar que la magia solucionara todo. La idea de asumir el control de su destino empezó a tomar forma en su mente, un pequeño destello de determinación que reemplazaba la aprehensión. Con el apoyo de sus hijos, que comenzaban a florecer en sus talentos, María decidió que debían presentar su arte en un mercado local, un lugar donde podrían vender sus productos, encontrar apoyo y quizás ganar algo de influencia social. Ana, cada vez más talentosa en sus pinturas, se convirtió en la estrella del espectáculo que comenzaba a planearse. Pedro, con sus nuevas invenciones de juguetes reciclados, capturaba la atención de todos. Juntos, como familia, comenzaron a tejer no solo un futuro mejor, sino también a fortalecer lazos entre ellos, cimentando una carga menos pesada. Los días previos al evento estuvieron llenos de preparativos. Mientras sus hijos trabajaban con entusiasmo, María se sumergía en una mezcla de nervios y esperanza. Cuando miraba a Ana y Pedro, se sentía impulsada a continuar, a enfrentar cualquier adversidad que se cruzara en su camino. Era hora de dejar los silencios atrás. Sin embargo, cada risita y cada plano se mezclaban con la nube opresiva de causas pasadas que aún no se resolvían. La exigencia del prestamista seguía presente como un aviso latente. La noche antes del mercado, María se sentó frente a la mesa, la carta de su esposo a un lado. Sus manos temblaban mientras la estudiaba. Necesitaba entender el rencor que había consumido no solo a su familia, sino a su propia vida. Sin avisar, una idea surgió con la claridad del alba. Debía confrontar el conflicto detrás del legado de su esposo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el poder no solo residía en la magia, sino en su propio deseo de romper el ciclo de dolor. Decidida, María se puso en pie. Mañana no solo iba a presentar su arte, iba a reclamar su historia, a buscar la justicia que había evadido tanto tiempo. Así, el camino hacia el mercado se convertiría en su inicio hacia una renovada determinación. El silencio en su pecho se transformó en un latido firme. Sin embargo, la sensación de inquietud no la abandonaría. Justo cuando comenzaba a sentirse preparada, un golpe inesperado resonó en la puerta. Un rostro conocido se asomó. El prestamista. Su regreso, como una sombra diseñada para confrontar los esfuerzos de María, le heló la sangre. ¿Estaba listo para lo que vendría? ¿Podría cambiar el rumbo de su vida de una vez por todas? El momento crucial se acercaba, y María sentía que la verdad sobre su legado y su propia fortaleza estaba a punto de revelarse. La respiración de María se volvió entrecortada al reconocer la figura del prestamista. Cada rasgo en su rostro, arrugado y sombrío, parecía un recordatorio de los años de miedo y resentimiento acumulados. Sin embargo, esa imagen, que antes le había provocado una parálisis emocional, ahora despertó en ella un agudo sentido de determinación. A pesar de que el pasado era un monstruo que la había mantenido cautiva, era el momento de enfrentarlo. Cuando el prestamista entró, el ambiente se cargó de tensión. «He venido a hablar sobre la deuda», dijo con una voz que resonaba como un eco ominoso. Ella recordó las palabras escritas en la carta de su esposo, que parecían advertirle de la avaricia de aquel hombre. Esta vez, sin embargo, las cartas se habían redistribuido. María no era ya la esposa temerosa, ahora era una madre dispuesta a luchar por su familia. Antes de entrar en detalles sobre lo que debes, me gustaría compartir un poco de mi historia, respondió María, sintiéndose impulsada por una necesidad de establecer su voz contra su adversario. Su propuesta sorprendió al prestamista, pero él se mantuvo en pie,
con la mirada fija, evaluando cada palabra que salía de su boca. En su interior, ella vibraba con la creciente certeza de su propósito. Comenzó a relatar cómo la magia había entrado en su vida, temas de sanación que resonaban con cada sueño que había tenido. Había aprendido que las historias no solo tenían que ser contadas, sino que debían ser reclamadas. Mientras hablaba, sintió que las cadenas invisibles se aflojaban. La idea de vivir en el pasado se desvanecía cada vez más. El prestamista, aunque no lo expresara verbalmente, empezó a captar que su poder sobre ella menguaba. «Te vendí una ilusión, pero no voy a permitir que me la arrebates», continuó con firmeza, el eco de su voz llenando la habitación. Cada palabra se convirtió en un ladrillo que levantaba su propia muralla, una muralla que protegería a sus hijos y su legado. En ese intercambio, el prestamista se vio forzado a escuchar no solo los reclamos de la deuda, sino también la demanda de justicia y el profundo deseo de reivindicación de María. Las palabras que antes le costaban salir, ahora fluían como un torrente, aliviando el peso que llevaba tanto tiempo. María comprendió que lo que había aprendido al explorar su fortaleza interior había cambiado no solo su perspectiva, sino también su posición. Además, el espacio que había creado para ella misma había abierto la puerta a nuevas posibilidades. Justo cuando su valentía parecía alcanzar su punto culminante, un escalofrío recorrió su espalda. Era el momento de la verdad. Debía tomar la decisión final sobre cómo enfrentaría esa deuda. Podía continuar temerosa del hombre ante ella, dejando que la intimidación la arrastrara de nuevo a la sombra, o podría adoptar la postura desafiante que había aprendido a cultivar, utilizando sus talentos y su historia como su arma más potente. «Si tienes intenciones de maltratarme, considero que subestimas lo que soy capaz de hacer. He estado en la sombra demasiado tiempo», dijo, su voz resonando con una confianza renovada. Sintió el apoyo vibrante de sus hijos en cada palabra que pronunciaba, como un respaldo invisible. En ese fragor de emociones, un nuevo reto se cernía. A medida que la respiración del prestamista se tornaba más pesada, el murmullo de sus pensamientos se hacía palpable. María sabía que se acercaba un desenlace crucial, y la pregunta surgía en su mente. ¿Estaba preparada para arriesgar todo por su libertad y la de su familia, o dejaría que el pasado dictara su futuro? Las tensiones aumentaban, la mirada del prestamista se transformaba en preocupación y determinación. La confrontación se estaba preparando para alcanzar su punto culminante. María no podía retroceder. Su vida, así como el legado de su esposo, estaban en juego. ¿Podría realmente liberar a su familia de la opresión del prestamista? ¿O sería nuevamente atrapada por los fantasmas del pasado? El desenlace del enfrentamiento estaba más cerca de lo que imaginaba, y el próximo giro requeriría todo su coraje. La atmósfera en la habitación se volvió densa mientras María enfrentaba al prestamista. A medida que la incertidumbre pesaba sobre ella, comenzó a vislumbrar las piezas del rompecabezas que había estado armando en su mente. Había una estrategia que podría emplear, un camino que no solo la llevaría a vencer a su oponente, sino que también permitiría a su familia liberarse de la carga que los había mantenido anclados al miedo. Sin embargo, la batalla interna no se hacía fácil. A medida que sus pensamientos se expandían, también lo hacían sus temores. ¿Realmente estoy lista? ¿Y si él se niega a escucharme? La idea de fracasar era paralizante, pero la creciente llama de su determinación la empujó a seguir adelante. Tenía que demostrar que había crecido más allá de la figura que una vez lo había visto todo como una amenaza. Mientras hablaba, cada palabra que pronunciaba fortalecía su postura. «He aprendido a sanar, he aprendido a reconocer el valor de mi historia», comenzó, su voz resonando con una firmeza que casi parecía física. El prestamista, visiblemente incómodo, ajustó su posición como si el terreno bajo sus pies comenzara a desmoronarse. Ella aprovechó ese momento.
Todo este tiempo he permitido que tus decisiones definan mi vida y la de mis hijos, continuó, pero ya no soy esa mujer. He recorrido mi propio camino, lleno de aprendizaje y sanación. Mis hijos necesitan un ejemplo de fuerza, no de sumisión. Cada declaración era una liberación, cada frase un paso hacia su autocontrol. María se dio cuenta de que la historia ya no era solo de sufrimiento, sino de transformación y autonomía. El prestamista, que había sido tan imponente, ahora parecía estar desprovisto de poder ante la claridad de sus palabras. Ella vio cómo su expresión cambiaba. La intimidación que siempre había estado presente en su mirada se desvanecía. No solo enfrentaba a un hombre que había dictado su vida, sino a su propia imagen del miedo. Se dio cuenta de que su verdadero adversario no era el prestamista, sino la versión de sí misma que había aceptado vivir a la sombra. Estoy aquí no solo para renegociar esta deuda, sino para reclamar mi vida. Tienes dos opciones. Puedes seguir siendo el depredador que asola a los débiles, o puedes coludirte a una nueva realidad en la que ambos podamos beneficiarnos. Te ofrezco una salida, sugirió María. La audacia en su propuesta hizo que el tiempo pareciera detenerse. El prestamista, atrapado entre la sorpresa y la evaluación, lanzó una mirada aguda y retadora. En ese instante, María no solo había mirado de frente al prestamista, sino había empezado a mirar hacia su futuro. Se dio cuenta de que el camino hacia su emancipación requeriría planificación, y mientras sus pensamientos se alineaban, una idea macabra cruzó su mente. ¿Y si utilizaba su conexión con lo que había aprendido en sus estudios sobre sanación para crear un entorno en el que pudiera prosperar? Tenía que analizar las debilidades de su oponente, y aunque todavía le temía, sabía que el aprendizaje era su fortaleza. Hay formas de saldar nuestra cuenta que quizás te beneficiarán más que seguir este juego de poder. Cuéntame, ¿qué es lo que realmente deseas?, inquirió, dispuesta a manipular la conversación hacia un espacio donde el prestamista también sintiera un riesgo. Mientras él comenzaba a considerar su propuesta, el sudor perlaba su frente. Era su momento, un enfrentamiento que iría más allá de un simple intercambio. Era una oportunidad para diseñar su libertad. María había dado el primer paso hacia su transformación y sabía que el desafío había comenzado. La tensión, no obstante, todavía resonaba en el aire, como un aviso de que cada palabra pronunciada podía establecer el destino de su vida. Y así, mientras María se preparaba para las consecuencias de sus decisiones, una pregunta flotaba en su mente. ¿Podría una sola conversación cambiar de verdad el rumbo de todo lo que había creído sobre sí misma y su capacidad para luchar? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y con cada batir de su corazón se acercaba un desenlace inevitable. Pero antes tendría que arriesgarlo todo. Después de aquella intensa confrontación, María se sintió extraña al alejarse de la habitación. La adrenalina la pulsaba con fuerza, mezclada con el sabor amargo del miedo. No obstante, el eco de sus propias palabras reverberaba en su mente, tonificándola y recordándole que había tomado una decisión valiente. Al cruzar el umbral de la puerta, supo que su vida había dado un giro decisivo. Las semanas siguientes se convirtieron en un campo de batalla mental. María dedicó largas horas a reflexionar sobre su encuentro con el prestamista, desmenuzando cada palabra, cada respuesta. La semilla de la lógica que había comenzado a desarrollar en su mente floreció en una necesidad interna de empoderarse. Mientras los recuerdos de su vida anterior intentaban invadir sus pensamientos, ella se aferraba a su determinación. Sabía que el verdadero desafío estaba empezando ahora. Un día, mientras observaba a sus hijos jugar en el patio, reflexionó sobre la fuerza y resiliencia que irradiaban. Aquellos pequeños eran su razón, su impulso. La idea de crear un entorno seguro y lleno de amor para ellos se volvió aún más fuerte. ¿Qué significaba realmente superar sus miedos? María se dio cuenta de que no solo se trataba de confrontar al prestamista, sino de construir desde los cimientos un nuevo futuro. Esa tarde, junto a los juegos de sus hijos, hizo una lista. Ideas que podía incluir en su vida de nuevo, estrategias que la empoderarían. Estudió las relaciones que había construido a lo largo de los años, aquellas amistades que habían sido su red de apoyo. ¿Acaso no podía recurrir a ellas en este momento?
María pensó en una amiga que conocía a un experto en finanzas. Había aprendido que el conocimiento era una barrera poderosa contra el abuso. Armada con la información adecuada, podría negociar mejores condiciones que la ofrecida. No más de una semana después, se sentó con su amiga y el experto, un hombre que parecía tener un dominio completo de las cifras y las letras pequeñas de los contratos. Expusieron su situación. María expuso su trayectoria, su transformación. Necesito que me ayuden a entender cómo enfrentar al prestamista desde una posición de fuerza, pidió con convicción. A medida que se iba desarrollando la reunión, María se sorprendió al descubrir la riqueza de su propio conocimiento. Había absorbido tanto desde que había tomado conciencia de su situación. El experto le enseñó sobre la tasa de interés, los términos del contrato y cómo se podía renegociar. En cada explicación, la seguridad de María crecía, transformando la confusión inicial en una clara estrategia de acción. Sentía que su mente se expandía como nunca antes. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. Mientras más podía aprender, más se daba cuenta de lo intrincado que era el mundo de las finanzas. ¿Podría realmente manejar esta situación sola? Temió desmoronarse nuevamente si las cosas no salían bien. Pero cada vez que fustigaba su confianza, recordaba el brillo en los ojos de sus hijos, su deseo por ofrecerles no solo oportunidades, sino un ambiente donde se sintieran amados y protegidos. Tras varias semanas de preparación, María decidió que el momento de actuar estaba cerca. Tenía clara su propuesta, sostenida por datos e información sólida. Sentía que podría transformar la relación de poder con el prestamista en un diálogo de igualdad. Había aprendido no solo a reconocer sus debilidades, sino también a convertirlas en oportunidades. Entonces, en medio de su preparación, entró en juego un nuevo actor. Alguien del pasado había vuelto. Su ex marido, por quien había sentido una montaña rusa emocional, había regresado a la ciudad. ¿Podía confiar en él? Mientras sus pensamientos se arremolinaban, una pregunta crucial surgió. ¿Podría usar su regreso para beneficio propio? ¿O representaba una amenaza a todo lo que había logrado hasta ahora? En el fondo, María sabía que esa intriga podría alterar sus planes en el momento más crítico, pero al mismo tiempo podría ser el aliado inesperado que necesitaba. Consciente de que cada decisión contaba, se preparó para lo que se avecinaba. El próximo encuentro con el prestamista no solo definiría su futuro económico, sino que también pondría a prueba su fortaleza personal. La figura de su ex marido se alzaba como un nuevo reto, creando un laberinto de posibilidades. María debía decidir: ¿sincronizaría su vida con él o continuaría forjando su camino en solitario? La respuesta se revelaría pronto, y con ello se abriría un nuevo capítulo en su búsqueda de libertad. María se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. Hoy sería el día en el que se confrontaría con el prestamista. Durante semanas había cultivado su confianza, alimentada por las conversaciones que había tenido con su amiga y el experto en finanzas. Ahora, sin embargo, la realidad de la situación la amenazaba con desvanecer su valentía. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, sus pensamientos volaban entre las cifras que había memorizado y las posibilidades de una negociación exitosa. Los niños reían en la mesa, obliviosos a la tensión que la envolvía. Su risa era música para sus oídos, un recordatorio de por qué todo valía la pena. María respiró hondo, tratando de canalizar la calma. Ella era más que una madre. Había despertado dentro de ella una versión tenaz, lista para hacer lo que fuera necesario. Mientras se vestía, se observó en el espejo. No solo veía a la mujer que había sido, sino a la guerrera que ahora estaba emergiendo. Las palabras del experto resonaban en su mente. El conocimiento es poder. Había sentido ese poder crecer dentro de ella como un torbellino, dirigiendo su camino. Al llegar al lugar del encuentro, notó cómo su corazón latía con fuerza, el eco de cada paso resonando en su interior. Con un clic, se sintió lista.
La imagen del prestamista, que una vez le había producido tanto temor, comenzó a desvanecerse en su mente. Desde el momento en que pasó por la puerta, se sintió diferente. Ya no era la mujer intimidada por las deudas y la incertidumbre. La reunión comenzó tensa, con el prestamista apoyado en su silla, evaluándola como si sus intenciones fuesen evidentes. María, equipada con documentos y cifras, expuso su propuesta. Le habló con firmeza sobre la necesidad de renegociar los términos del préstamo. Cada palabra sembrada en la conversación era un paso hacia su emancipación financiera. El prestamista, en un principio, mostró desdén, pero la firmeza de María lo tomó por sorpresa. Mientras ella articulaba argumentos claros, su cuerpo fue ganando espacio en la sala. Se dio cuenta de que cada párrafo que recitaba no solo hablaba de números, sino que reflejaba su lucha personal, su deseo de liberarse de las cadenas que la habían mantenido cautiva. Sin embargo, no todo fue sencillo. A medida que la discusión se desarrollaba, el prestamista empezó a contraatacar, indicando errores en sus cálculos y dudas sobre su preparación. Con cada objeción, María sintió la presión interna de la ansiedad. Recordó a sus hijos, su risa y su inocencia. Era suficiente para mantenerla en pie, decidida a no caer en la autocompasión. Lo que usted considera un error es solo una brecha de conocimiento, que estoy aquí para cerrar, replicó, su voz resaltando un nuevo sentido de autoconfianza. Con esas palabras, María sintió que el control del diálogo comenzaba a cambiar. La discusión se estiró, pero al final firmó un acuerdo que equilibraba la balanza en su favor. Salió del edificio con el viento acariciando su piel, una mezcla de alivio y euforia. Había sido un verdadero enfrentamiento, donde había reclamado su derecho a ser escuchada. En su mente sonaba un nuevo mantra: soy capaz. Se sentía más fuerte que nunca, y en ese momento decidió empezar con la exploración de nuevas oportunidades laborales. Se sentó en su mesa con una computadora portátil, rastreando ofertas. La sala fue transformándose en un centro de energía creativa. Mientras navegaba por propuestas, pensó en cómo podría utilizar su nueva experiencia para aportar aún más a su familia. La idea de unirse a un proyecto que le permitiera usar sus habilidades emergentes resonaba fuerte. Sin embargo, el regreso de su exmarido la persiguió en una esquina de su mente. ¿Sería un apoyo en este nuevo capítulo o una distracción que podría costarle su progreso? Las decisiones que enfrentaba se multiplicaban, y con ellas la presión aumentaba. Con cada nueva tarea que se vislumbraba en el horizonte, una inquietud se instalaba en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la incertidumbre financiera, sino también el laberinto emocional que su exmarido parecía representar? María sabía que el verdadero desafío no solo sería avanzar en su carrera, sino también reconciliar el pasado con un futuro incierto y lleno de posibilidades. La vida prometía sorpresas, y ella estaba lista para enfrentarlas, aunque el eco del pasado comenzaba a resonar con más fuerza. María abrió su computadora portátil, no solo enfrentándose a nuevas oportunidades laborales, sino también a una abrumadora sensación de soledad. Cada clic parecía resonar en un eco de incertidumbre. La idea de navegar por un mundo profesional desconocido le recordaba su vulnerabilidad, y un suspiro profundo se escapó de sus labios. Sin embargo, cada inhalación traía consigo ecos de fuerza. Había exigido un cambio en su vida, y estaba decidida a seguir adelante. Mientras revisaba las ofertas de empleo, su mente se dispersó. Ciertamente su habilidad para negociar había florecido, pero se dio cuenta que aún no había explotado otras facetas de su potencial. No solo quería un trabajo, aspiraba a una carrera que le devolviera el sentido de propósito y empoderamiento que sentía en esa sala de negociación. Una notificación emergente en su pantalla la sacó de su distracción: un seminario virtual sobre habilidades de liderazgo. Sin pensarlo dos veces, hizo clic. La presentación comenzó y María escuchó con atención a la oradora. Cada palabra golpeaba su interior como una revelación. Las oportunidades no llegan,
se construyen con determinación. Su mente transitaba por recuerdos de sus días en la universidad, donde había sido una estudiante entusiasta, destacando en sus clases con un fuego interior que parecía haber apagado. Revivió su pasión por aprender y liderar. Esa chispa empezaba a volver. La oradora hablaba de la importancia de establecer metas claras, y María asimiló cada consejo como si fuera un mantra. Se dio cuenta que la lucha por su estabilidad financiera no debía ser solo una respuesta a la crisis, sino un lanzamiento hacia un nuevo horizonte. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar. Al finalizar el seminario, María se sintió inspirada, visualizando un nuevo camino que no solo era posible, sino inevitable. Sin dudar, tomó notas de cada idea y planificó sus pasos futuros. Sin embargo, entre sus pensamientos de crecimiento se instaló una inquietud persistente. Esa misma noche, mientras sus hijos dormían, una notificación de mensaje interrumpió su tranquilidad. Era su exmarido. Simple y directo. «Necesito hablar contigo». La tensión se apoderó de ella como una nube oscura cubriendo un cielo despejado. No quería mirar hacia el pasado, pero comprendía que un enfrentamiento inevitable se acercaba. María sabía que su exmarido no traía consigo la estabilidad que ella anhelaba. Con el corazón acelerado, contempló sus opciones. Era un dilema moral refrescante. El deseo de proteger su nuevo camino versus la necesidad de no cerrar puertas que podrían requerir una resolución. Reflexionó sobre el paralelismo entre su reciente éxito financiero y la inminente confrontación personal. ¿Cómo se atrevía a construir un futuro si no cerraba el capítulo del pasado? La urgencia despertó en ella un nuevo sentido de determinación. María comenzó a escribir un plan no solo para su carrera, sino también para esa conversación. Cada línea redactada en su cuaderno se sentía como un ladrillo en su nueva fortaleza emocional. «No voy a permitir que su influencia me baje. Mis hijos y yo merecemos un nuevo comienzo», se prometió. Al amanecer, María se despertó con un nuevo propósito, lista para enfrentar tanto la posibilidad de una nueva carrera como la confrontación con su exmarido. La vida le ofrecía opciones y estaba lista para tomar el control. Cuando su teléfono sonó nuevamente, supo que era el momento. Con un profundo suspiro, se preparó para contestar, consciente de que cada segundo contaba. La tensión se palpaba en el aire. La voz de su exmarido al otro lado de la línea traería revelaciones inesperadas, y María no podía ignorar que esa podría ser la clave para su liberación final. «Hola, Juan», dijo, su voz temblando con una confianza recién descubierta. «¿Qué es lo que realmente quieres?». La voz de Juan resonó al otro lado de la línea, cargada de una mezcla de nostalgia y una velada esperanza de reconciliación. «María, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestro pasado». Las palabras de él llegaban como un golpe inesperado y un torbellino emocional comenzó a agitarse dentro de ella. ¿Era realmente posible que buscara una disculpa o una forma de volver a tenerla en su vida? La decisión ya estaba tomada. No había espacio para el retroceso en su viaje de reivindicación personal. «Juan, hemos recorrido caminos diferentes. Estoy en un proceso de cambio y necesito que lo respetes», respondió, su voz firme, aunque todavía luchando con una carga emocional latente. La conversación, aunque incómoda, era un paso necesario para reafirmar sus límites. Notó cómo su propio pulso se hizo más constante al afirmar su postura. Sus palabras se sentían como mantras de autoafirmación. Cada sílaba era un recordatorio de su crecimiento. Mientras hablaba, su mente se detuvo momentáneamente en las palabras de la oradora del seminario sobre liderazgo. Las decisiones difíciles son las que forjan el progreso. La imagen de su exmarido, una figura simbólica de su pasado, comenzó a desvanecerse en su mente, igual que sus viejos miedos. Laura, su mejor amiga, siempre le había aconsejado que las cadenas del pasado nunca deberían definir el futuro.
La conversación avanzó y María se permitió preguntar lo que realmente deseaba saber. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Juan mencionó haber cambiado, que había visto el error de sus formas y deseaba una segunda oportunidad. Pero para María, eso era un eco del pasado que ya no resonaba. Había sido testigo de sus promesas vacías antes. Manteniéndose atenta a sus emociones, decidió cambiar el tono de la conversación hacia el futuro. He estado trabajando en mí misma. Estoy lista para un nuevo comienzo, tanto profesional como personal. La declaración le llenaba de orgullo y también de incertidumbre. La charla fue un campo minado de emociones, marcando su transformación en cada palabra que pronunciaba. María, empoderada y decidida, empezó a desviar el enfoque hacia sus planes profesionales y familiares. Así como había comenzado a escribir un plan para su carrera, ese momento se sentía como parte de un diseño más grande de su vida. La fortaleza que había ido cultivando era su arma más poderosa. En lugar de dejarse llevar por la remembranza nostálgica, estaba al mando de su historia. Al colgar, sintió que un peso se desvanecía. «Lo he hecho, he puesto un límite», murmuró para sí misma. Era un pequeño pero significativo triunfo. Con un renovado sentido de valía, se sentó frente a su computadora nuevamente, esta vez con más claridad. Era tiempo de enfocar su energía en la búsqueda de una carrera que la alineara con su inseguridad y aspiraciones. Miró las ofertas de empleo con nuevos ojos, reflexionando sobre cómo podría utilizar sus habilidades de negociación y liderazgo en un puesto que realmente la motivara. Empezó a investigar empresas que promovieran entornos de trabajo inclusivos y que valoraran la creatividad, porque sabía que esta era la esencia de su potencial. Cada clic en su computadora se sentía como un paso más hacia un horizonte lleno de posibilidades. La soledad ya no la abrumaba. Atrás quedaba la María temerosa. En su lugar surgía una mujer decidida a conquistar su propio destino. El brillo de su pantalla la iluminaba, y al buscar posibles contactos en el área, descubrió una oportunidad que resonaba profundamente en su ser, una posición de liderazgo en una organización que trabajaba por empoderar a mujeres en el ámbito laboral. La descripción del puesto encajaba perfectamente con su visión. Sin pensarlo, comenzó a preparar su hoja de vida, alimentando esa chispa reciente que había reavivado. Pero entonces su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Laura, su amiga. He escuchado sobre una increíble conferencia sobre empoderamiento femenino el próximo mes. ¿Qué dices? Una grieta en su calma se abrió, y mientras su corazón latía acelerado ante la posibilidad de dar un nuevo paso adelante, una pregunta abrumó su mente. ¿Estaba realmente lista para dar el siguiente salto hacia lo desconocido? El enfoque de María estaba más claro que nunca. Había superado gran parte de su pasado y el futuro comenzaba a vislumbrarse como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus aspiraciones y sueños. Sin embargo, la invitación de Laura a la conferencia resonaba en su mente como un eco inquietante. Las dudas comenzaron a surgir como sombras, amenazando su recién adquirida confianza. Se levantó de la silla y caminó por su departamento. Cada paso era un intento de asimilar lo que significaba realmente aceptar esa propuesta. En su mente se debatía entre la emoción de conectar con otras mujeres inspiradoras y el temor a sentirse fuera de lugar, como había sucedido en muchas ocasiones antes. A veces tienes que arriesgarte para crecer, había dicho la oradora en el seminario. ¿Podía ella verdaderamente poner en práctica esa sabiduría? María se detuvo frente a un espejo, observándose detenidamente. La mujer que reflejaba allí ya no era la misma de hace unos meses. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a comunicar sus límites, y ahora se encontraba en un punto crucial de su vida, donde podría dar el siguiente paso en su carrera, así como en su crecimiento personal. Ahora más que nunca, deseaba rodearse de mujeres que compartieran su camino, que tuvieran experiencias similares.
La perspectiva de la conferencia podría significar la clave para desbloquear nuevas oportunidades. Con determinación, tomó su teléfono y comenzó a investigar más sobre el evento. Cada detalle que leía alimentaba su curiosidad. Ponencias sobre liderazgo, talleres interactivos, espacios para el networking. Sin duda, ese era un ambiente en el que podría reafirmar su misión profesional y conectar con personas que valoraban su trabajo en el empoderamiento femenino. Sin embargo, su mente batallaba con un pensamiento persistente. ¿Y si no encajo? Decidida a no dejar que el miedo la detuviera, mandó un mensaje a Laura confirmando su asistencia. La adrenalina se apoderó de ella en el instante en que apretó el botón de enviar. El día de la conferencia, María se preparó meticulosamente. Quería presentarse como la profesional segura que estaba emergiendo. Escogió un atuendo que reflejaba su estilo personal, pero a la vez proyectaba autoridad. Mientras se miraba una última vez, se reconoció no solo como madre, sino como una mujer que estaba trabajando incansablemente por un futuro mejor. El lugar del evento estaba electrificado. Mujeres de todos los sectores conversaban apasionadamente y compartían sus historias. María sintió que la atmósfera estaba cargada de potencial. Cada intervención, cada risa resonaba con su propio deseo de redefinirse. En uno de los talleres, las facilitadoras hablaban de la importancia de construir redes sólidas, y eso encendió una chispa en María. Estaba allí para aprender, y al mismo tiempo estaba lista para ofrecer su perspectiva. El último panel prometía ser el más inspirador. Mientras escuchaba a mujeres exitosas compartir sus travesías, una conexión profunda empezó a formarse en su interior. Sin embargo, una revelación inminente la dejó en suspenso. La oradora principal, a quien todos reconocían por su poder y carisma, era una figura que había conocido años atrás en un evento de la industria. En aquel momento, se produjo un sacudón emocional y un torrente de recuerdos. ¿Qué significará esto para mí?, se preguntó mientras sus pensamientos luchaban por acomodarse. La verdad guardada en el fondo de su memoria podría tener el poder de influir en su futuro. De repente, la idea de encarar sus demonios pasados se convirtió en una posibilidad palpable. Era el momento de decidir. ¿Debería dejar que su historia anterior la definiera, o tomar control y usarla como trampolín hacia su nuevo yo? El curso de su vida estaba por redefinirse, y mientras la sala estallaba en aplausos, María sintió que el futuro podría ser aún más audaz de lo que había imaginado. Con sus nervios a flor de piel, el ciclo de transformación seguía presente, pero ya no era solo un viaje hacia afuera, era una exploración profunda de su ser. ¿Cómo aprovecharía esta conexión inesperada? ¿Qué impacto tendría en su camino hacia el liderazgo y el empoderamiento femenino? Mientras la energía del lugar la envolvía, una pregunta quedó resonando en su mente. ¿Estaba realmente lista para compartir su historia y enfrentar las sombras del pasado que aún podrían acecharla? Con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, María se sintió envuelta por un torbellino de emociones. La oradora principal, quien había sido la fuente de inspiración para muchas, también había representado un pasado que había dejado huellas. Era el momento de decidir, continuar escondiéndose o enfrentar lo que había sido y reclamar lo que ahora era. Mientras los asistentes se dispersaban, la mirada de María se concentró en la figura que estaba a punto de salir del escenario. Sus instintos la empujaron hacia adelante. Podía permitir que un momento tan significativo pasara desapercibido, o podría transformarlo en una oportunidad invaluable. Con el corazón acelerado, se acercó, y cuando su mirada se cruzó con la de la oradora, ambas sonrieron, como si un hilo invisible las conectara a través de la experiencia. «Hola, soy María. Admiro mucho lo que has hecho. Creo que nos conocemos desde hace años en el evento de...». La mención del pasado suscitó una risa entre ellas, un indicio de que la vulnerabilidad puede ser un puente, no un muro.
En ese instante, la historia de María comenzó a desenredarse en palabras sinceras. He estado transformando mi vida después de enfrentar muchos desafíos. Tu trabajo ha sido parte de esta inspiración. Cada palabra expresada fue un ladrillo más en su muralla de empoderamiento. La oradora, con una sonrisa radiante, la animó a seguir hablando. María se sintió viva, hablando de sus hijos y de cómo había comenzado a emprender un camino hacia la reconstrucción de su vida. Siento que mi voz, aunque pequeña, puede resonar si la uso adecuadamente, puntualizó. A medida que compartía sus anhelos y retos, se dio cuenta de que su propia historia podía servir de aliento para otras. La oradora, visiblemente tocada, le respondió: «Tu historia es valiosa, es parte de lo que te hace auténtica. Nunca subestimes el poder de tu voz». Al despedirse, María sintió que no solo había creado una conexión, sino que había comenzado a abrir puertas hacia nuevas oportunidades. La confianza que había cultivado en todo su viaje se alentaba aún más. Los días siguientes estuvieron colmados de energía renovadora. Decidida a no dejar que las dudas interrumpieran su nueva trayectoria, comenzó a buscar en su comunidad talleres y recursos que pudieran ayudarla a solidificar sus conocimientos sobre liderazgo. Buscó grupos de mujeres emprendedoras que pudieran ofrecerle apoyo y camaradería. De inmediato, se unió a una red local, donde cada reunión abría nuevos horizontes de aprendizaje y conexión. Allí, las historias compartidas fortalecían la idea de que no estaba sola en su búsqueda. Un mes después, mientras caminaban en el parque, Ana y Pedro notaron la transformación en su madre. María les relató sus encuentros y cómo había comenzado a vislumbrar un futuro brillante. La chispa en sus ojos era contagiosa, y los niños, inspirados por la nueva energía que emanaba, se sintieron felices y motivados para seguir sus propios sueños. Ana se enfocó en sus pinturas, ganando confianza en su talento, mientras que Pedro exploraba cada vez más sus invenciones. Juntos estaban forjando un legado nuevo y lleno de esperanza. Con el deseo de compartir su experiencia, María comenzó a diseñar un taller de empoderamiento que planeaba ofrecer en la comunidad. Su aspiración era inspirar a otras mujeres a reclamar sus historias y convertir sus luchas en oportunidades de crecimiento. Cada paso dado hacia adelante consolidaba su fortaleza, y sus hijos eran la razón principal de su viaje. La culminación de este camino llegó una mañana cuando se subió a un escenario en un pequeño centro comunitario. El evento fue un éxito. Mujeres de diversas trayectorias se unieron, compartieron y María, con su voz firme y decidida, ofreció su propia historia como un faro de luz. Escuchando la respuesta entusiasta del público, se dio cuenta de que no solo había encontrado su voz, sino que había dado un paso hacia el cumplimiento de su misión personal. En ese instante, María comprendió que el verdadero poder no reside solo en enfrentar a los adversarios que aguardan, sino en reclamar su historia e inspirar a otros a hacer lo mismo. Su crecimiento, su viaje, había sido el catalizador de un cambio que deseaba ver en el mundo. Así, las sombras del pasado se desvanecieron y la vida se transformó en una celebración de nuevos comienzos. Era un cierre gratificante. María había encontrado su lugar en este mundo, como madre, profesional y, más importante aún, como mujer empoderada. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.